hace unas 4 semanas aproximadamente que empezaron a aumentar la cantidad de casos. Uno nota, casi todos nosotros tenemos, digamos, por lo menos 3 o 4 personas que tienen sintomatología respiratoria. El único lugar en donde efectivamente se logró comprobar, porque se está testeando, que son casos de COVID, fue en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno nota un poco el perfil de este cuadro gripal, que es un poquito más fuerte. La gente dice, me pega mucho más fuerte, me tira a la cama, me cuesta recuperarme. Bueno, eso nos hace pensar que es COVID, ¿no? Lo que pasa es que como no son, digamos, como estamos vacunados, no llegan a ser casos graves, entonces los hospitales no están llenos como lo veíamos hace 2 años atrás. Lo que no quiere decir que esto no sea COVID. Yo estoy convencido que es COVID por el tipo de cuadro, por el tipo de sintomatología y dolores de garganta muy, muy fuertes, decaimiento muy, muy fuerte, y incluso dura un poquito más que una gripe común, que la gripe común en 4 días, 5 días ya se está recuperando la gente. En este caso no, lleva un poquito más, hasta cerca de 10 días, ¿no? Así es que yo estoy convencido que es COVID. Las bronquiolitis de los niños de hace más o menos 30 días atrás, ese aumento de casos también fue COVID. Fueron los chicos que se contagiaron a partir de los colegios, y bueno, ahora lo que está pasando es que ese contagio ha pasado a los mayores, la gente mayor de las casas, por eso que estamos viendo tanta cantidad de casos. Ujú. Doctora, ¿hay alguna franja etaria que se ve más afectada? Bueno, fue principalmente los niños, y ahora en este momento la gente que estamos viendo con mayor cantidad de casos es la gente adulta, entre 20 y 40 años. La verdad que no están siendo casos graves, supongo que debe ser porque estamos vacunados y porque la mayoría de nosotros ya ha tenido al menos una vez COVID, así que ya anticuerpos tenemos, pero la franja etaria en este momento que más se está viendo afectada está ahí entre los 20 y 40 años, ¿no? Hace un mes atrás eran niños principalmente. Ujú. Doctor, lo que vemos es, bueno, que no se hace generalmente. Acá hemos estado enfermos varios también, lo que habla de cierta contagiosidad, eh, pero no se nos ha hecho nunca ningún test de COVID, ¿no? No se hace más. No, ya no se hace más. En algunos lugares se ha empezado a hacer, sobre todo las personas que están con riesgo, se están haciendo algunos testeos, pero no como lo vimos hace 2 años atrás, ¿no? Así con centro de testeo para que la gente vaya a testearse. Lo que pasa que hoy, digamos, si el cuadro es un cuadro como el de una gripe y el riesgo de vida de la persona no está de por medio, la verdad es que no se está haciendo de testeo. Se testea únicamente a la persona que termina o que está en realidad siendo internada. Lo que pasa es que tampoco te cambia mucho Mm, lo que es el tratamiento. claro. Un cuadro gripal que hace una neumonía se lo trata como siempre se lo trató, incluso al COVID. Entonces no Ujú. cambia mucho el tratamiento, se trata directamente todo lo que es la clínica, el cuadro clínico. Por eso es que tampoco se tiende mucho a lo que es el testeo. Antes se testeaba para tratar de bloquear al grupo familiar Ujú. o bloquear a la persona o decirle que se aísle. Yo lo que recomiendo a las personas hoy es, si están con sintomatología respiratoria, que se pongan un barbijo para evitar contagiar a las demás personas, nada más que eso. Ujú. Doctor, y le quería preguntar, la mayoría no sé si la mayoría, no sé si usted tiene el porcentaje de la gente que tiene las 3 dosis obligatorias, por decirlo de alguna manera, de la vacuna contra el COVID. ¿Es conveniente seguirse vacunando? Aquellos que tienen solamente 3, que hagan la cuarta, la quinta, los que tienen la cuarta. ¿Cuál es la situación en general de la población? A ver, hay unos 34 millones de argentinos que tienen la tercera dosis colocada, es decir, que estamos por encima del 60%. Ujú. ¿Qué tienen que hacer ahora? Bueno, aquellos que tienen más de 50 años se tienen que colocar una dosis aproximadamente cada 6 meses, que es lo que dura la vacuna. La Ujú. vacuna tiene esa duración, unos 6 meses, así que después de ese tiempo se la pueden colocar. Y los menores de 50 años que tienen algún factor de riesgo, que tienen alguna enfermedad crónica, también se tienen que colocar, ¿no? Siempre es voluntaria, no es obligatoria, pero esas son las recomendaciones. Mayores de 50 años, todo el que quiera se puede colocar refuerzo cada 6 meses, y los menores de 50 que tengan algún tipo de factor de riesgo de enfermedad asociada. Ujú.
Doctor, también hemos notado que las neumonías son muy fuertes, tienen que ver con esta situación eh, de que son neumonías de COVID, digamos. Exacto, sí, 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 sí. Digamos, a ver, también es cierto que están en aumento o que por la época del año aparecen las otras neumonías, las que Ujú, siempre tuvimos, por gripe A, por gripe B, pero hoy mayoritariamente son neumonías por COVID. Por eso que son neumonías un poquito más difícil de tratar. mm, Cuesta mucho, son cuadros más complejos, requiere a veces de la internación de la persona, requiere de el oxígeno, es decir, son cuadros un poquito más rebeldes, ¿no? ujú, Por eso es que uno se da cuenta que termina siendo COVID. ujú. Doctor, Sí. ¿qué recomendación podemos darle a la población teniendo en cuenta esto y si quedan todavía varias semanas, digamos, con estas patologías en aumento? Yo creo que estos casos van a estar más o menos aumentando hasta finales de julio, que es cuando nosotros tendemos por cuestiones de frío a cerrar un poquito más los ambientes, a no ventilar tanto. ¿Qué recomendación les hago? Bueno, si están con sintomatología, tanto niños como adultos, yo les recomiendo que no vayan a trabajar. Mm, Eh, a ver, si tienen que ir a trabajar, que no deberían, usen un barbijo, un buen barbijo de calidad. A los niños no los manden a la escuela. mm, Digo, un adulto se puede entender que por ahí, por alguna cuestión de fuerza mayor, tenga que ir a un trabajo, pero el niño no tendría que ir a la escuela. Usar barbijo y lavado de manos constante, no tal como lo hicimos en las pandemias. Y si es posible ventilar un poquito los ambientes, mejor. Y dentro del núcleo familiar, dentro de la casa, aislarnos un poquito, ¿no? Separarnos un poquito del resto del grupo familiar para evitar contagio. Lo mismo que hicimos durante la pandemia, porque esto es lo más probable que sea COVID. Y si no es COVID, va a funcionar también para las otras enfermedades, va a evitar el contagio, sobre todo esta faringitis, por ejemplo, estreptocóxica que está dando vuelta, que no hay muchos casos, son 120 casos en 6 meses, pero en todo caso, si hay algún tipo de faringitis de ese tipo, también estas medidas van a evitar el contagio hacia las demás personas. ujú. Esta faringitis que, bueno, en algún momento causó un poco de temor, dice usted que hay pocos casos y qué características particulares tiene. Bueno, esta faringitis es una faringitis por bacterias, es diferente a la del COVID, que es un virus. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y que las bacterias se tratan con antibióticos, es decir, que tenemos antibióticos. Y el estreptococo, este que está afectando, esta faringitis, son bacterias que nosotros conocemos desde hace muchísimo tiempo. Mm, Eh, digamos, es una bacteria que incluso vive en nuestro cuerpo, que la tenemos normalmente en la garganta, la tenemos sobre la piel, que causa distintos tipos de infecciones, a veces nos lastimamos la piel y termina haciéndose una tumoración rojiza. Bueno, hay probabilidades que uno de los gérmenes que esté invadiendo ahí generando infección sea el estreptococo. En la garganta lo que produce son pintitas blancas, plaquitas blancas. Habrán escuchado siempre decir, hay pintitas blancas en la garganta. Bueno, es probable que sea el estreptococo. Se trata con antibióticos. Lo que pasa es que en algunas personas que llevan mucho tiempo internadas, que están complicadas, se pueden agarrar algún estreptococo de estos que son resistentes a los antibióticos y allí es en donde terminan algunas personas complicadas. Por eso es que de 120 casos hay 16 fallecidos. Aumentó a casi el triple la cantidad de casos que uno esperaba para esta altura del año, pero no es una enfermedad que vaya a generar una pandemia como la hizo el COVID, nada. mm, Están aumentados los casos porque debe haber alguna circunstancia allí que habrá que analizar, pero no es algo que termine alarmándonos, ¿no? ujú. Por ejemplo, la fiebre aumenta un poquito más que el COVID. En el COVID teníamos fiebre de hasta 38 grados, acá con el estreptococo puede estar hasta 40 incluso. Así es que son esas las diferencias, nada más, pero con antibióticos se trata perfectamente, no hay mayores inconvenientes. Bien, bien. Siempre, doctor, la recomendación de consultar a los profesionales y no automedicarse, ¿no? Siempre, siempre, porque lo que pasa es que uno tiene la tendencia a tiene dolor de garganta, sale corriendo a la farmacia y compra un Mm, antibiótico. Y el antibiótico no siempre está recomendado. mm, Eh, Sobre todo, por ejemplo, para las bacterias es cuando uno lo recomienda, pero si lo tomamos también cuando hay un enrojecimiento de garganta, que es de un virus, lo que estamos haciendo es que las bacterias que tenemos en la garganta
se hagan resistentes a los antibióticos, entonces los empezamos a gastar. Y después cuando necesitamos tratar a alguien con algún antibiótico, no tenemos antibióticos para poder tratar. Así que siempre le digo, miren, cuando hay dolor de garganta no siempre está un antibiótico. Consulten con el médico que seguramente va a saber si tiene indicación de antibiótico o no. Así es que nunca medicarse si no es con, digamos, el asesoramiento de algún médico. Bien, doctor, le agradecemos mucho estos minutos, muy atento. Gracias a ustedes por el llamado, que anden bien, buen día. Muy amable. El doctor Oscar Atienza, que es médico, doctor en medicina, magíster en salud pública, magíster en administración